Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente. Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ, subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos.
Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán. Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. Miles, como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia, así que mantén los ojos bien abiertos. Este es un espectáculo natural que no querrás perderte, y quién sabe, si tenemos suerte. Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa.
Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco, se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo.
Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo.
Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes.
Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas.
Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica.
Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos dos volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es. Pero en realidad, este gigante cubre casi 1/3 de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia.
Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema. Su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían. Esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo.
Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el super tifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Hace alrededor de 2500 años, yo no existía en ese entonces, un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos. Y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo. Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque. Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será.
Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares. El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7,000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado estructura de control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India. En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1,000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante. También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos 2 factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez. Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre 2 ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron 2 tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil.
Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida. Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos.
Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la Tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los ciempiés y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro.
Estos tipos de choques producen una ráfaga súper rápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad, y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541.
¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que si sucedieran cataclismos en la Tierra cada 5 minutos, las condiciones de vida en nuestro planeta serían casi las mismas de hace 4.500 millones de años. En ese entonces, los mares y océanos hervían, los rayos caían por todas partes, las placas tectónicas cambiaban de forma, la lava fluía de los volcanes, y lo que es peor, no había internet. La Tierra parecía un vasto caldero hirviendo, donde se estaba creando vida gradualmente. Si vuelve a hervir, este caldero podría destruir casi toda la vida en el planeta. Cataclismos consecutivos. No estaría de más suponerlo. Imaginemos, ¿de acuerdo? ¡Buenos días! Te despiertas en un pequeño búnker subterráneo. El sensor sísmico indica que un terremoto de 7 grados comenzará en unos minutos. Empacas una enorme mochila impermeable y subes las escaleras. El búnker subterráneo está protegido de la actividad sísmica. Se mueve con el suelo, por lo que estás a salvo aquí. Pero debes abandonar el refugio porque los suministros se acaban. Además, ayer captaste una señal de radio que decía que todos los supervivientes se dirigieran al sur de inmediato. Las coordenadas que dieron no están lejos de tu ubicación. Sin embargo, hay que darse prisa antes de que el paisaje vuelva a cambiar. Abres la escotilla y te encuentras en medio del desierto. El sol es casi invisible más allá del cielo gris. El suelo tiembla, pero no tienes miedo. No hay casas ni edificios, nada que te caiga encima. Mantienes el equilibrio a la perfección y el terremoto no te derriba. Es como saltar en un trampolín. El único peligro son los profundos abismos en el suelo, pero puedes saltarlos fácilmente. Después de un calentamiento matutino tan extremo, decides desayunar. Sacas una lata de tu mochila. Tienes unos minutos antes del próximo desastre. Así que comes y recuerdas cuando tu bisabuelo te dijo cómo empezó todo. Antes de todo esto, el planeta estaba dividido en territorios llamados países. Millones de personas vivían aquí y luego sucedió algo terrible. Las placas tectónicas comenzaron a moverse y la temperatura del aire y la presión atmosférica comenzaron a cambiar rápidamente. En un día, los terremotos destruyeron ciudades enteras y los tsunamis y las inundaciones arrasaron con las ruinas restantes. Las cenizas volcánicas bloquearon el paso de la luz solar.
Los incendios forestales destruyeron casi toda la vegetación y las erupciones envenenaron el aire. Solo unas pocas personas lograron adaptarse a condiciones tan duras, y tienes suerte de ser una de ellas. Cuando terminas tu desayuno, te distraes con otro temblor. Es hora de seguir adelante. Muchas personas viajan solas por el mundo, ya que lo consideran una forma de vida más segura. Algunas personas forman pequeñas comunas, pero nadie permanece en un lugar por mucho tiempo. Toda tu vida está en movimiento, pero no te asustas. Una de las principales reglas durante los desastres naturales es mantener la calma, por lo que todos los sobrevivientes tienen nervios de acero y un excelente entrenamiento físico. Corres unos kilómetros al sur y de repente hueles algo extraño. Te pones una máscara de gas. El terremoto ha creado una erupción límnica. El dióxido de carbono natural se libera del suelo a la superficie. Te sientes cómodo con una máscara antigas, pero no puedes correr rápido mientras la usas. Más adelante, puedes ver un bosque verde, un lugar raro que no se vio afectado por los incendios. Te quitas la máscara antigás y te acercas a un árbol para refugiarte a la sombra del sol abrasador. Esta zona verde es rica en vegetación. Aquí crecen coloridas flores, fresas y muchas otras bayas. Pero estás preocupado. Una tierra tan fértil se debe sin duda a que está cerca de volcanes. Expulsan magma subterráneo, rico en vitaminas y minerales, por lo que crece la vegetación. Puedes ver una alta montaña a lo lejos. Ese es el volcán. Vuelve a producirse un sacudón subterráneo y provoca una erupción. Recoges fresas y huyes de ese lugar lo más lejos posible. La lava brota del cráter del volcán y enciende el bosque. Sacas un scooter plegable con motor de tu mochila y te alejas de la montaña ardiente lo más rápido posible. El cielo está cubierto de ceniza volcánica, pero no por mucho tiempo. Un viento fuerte fluye, crece con cada segundo que pasa. Te das cuenta de que un huracán se mueve en tu dirección. Sacas una pala pequeña y cavas un hoyo en el suelo. El suelo está seco, pero tienes la fuerza suficiente para cavar un pequeño agujero en un par de minutos. Te metes en el refugio y te cubres con una carpa protectora. El huracán empuja la ceniza volcánica en diferentes direcciones y el aire vuelve a aclararse. Pero el fuego no cesa. El viento se abre paso por el bosque. Sales del agujero y te vuelves a poner la máscara antigas. Hay mucho humo alrededor y hace un calor insoportable. Sabes que el huracán no podría aparecer sin ningún motivo. Los huracanes se forman cuando el aire cálido y húmedo chocan con la superficie del mar y se eleva hacia el cielo. Entonces hay agua cerca. Genial, porque tienes sed y quieres refrescarte. Un fuerte sonido estalla detrás de ti. Te das la vuelta. Una enorme ola se acerca al fuego. Sin pánico, sacas el chaleco salvavidas de la mochila, te quitas la máscara de gas y te pones una máscara de buceo y aletas. La ola te hace volar, pero no te ahogas. A lo largo de los años de supervivencia, has aprendido a nadar muy bien. Te agarras a un árbol que pasa y esperas pacientemente a que la inundación sea reemplazada por otro desastre natural. Durante 5 minutos, navegas bajo un cielo negro y tormentoso que brilla con relámpagos. A pesar de las olas, intentas remar hacia el sur. Hace bastante frío. Finalmente, ves la orilla. Pero esto no es tierra, sino hielo. Un fuerte viento trajo un ciclón frío que provocó un rápido cambio de temperatura. Es como si estuvieras en la Antártida. Hay nieve y ventiscas por todas partes. Hace mucho frío. Pero sacas una fina manta espacial hecha de papel de aluminio y caminas lentamente hacia el sur. Debajo de la ropa, colocas papel arrugado, plástico de burbujas, trozos de algodón. Todo esto también ayuda a calentar tu cuerpo. En el camino, recolectas varias botellas de nieve para derretirlas más tarde. Se forman carámbanos en tu cara y no puedes ver debido a la tormenta de nieve. De repente, la nieve comienza a aplacarse bajo tus pies. El hielo se derrite y se convierte en agua. Una corriente de aire caliente te golpea la cara. Te encuentras en un terreno duro y seco, mirando al cielo y luego a tu reloj. Pasan 5 minutos y el cielo se vuelve a cubrir de nubes negras. Sacas una placa de metal de tu mochila y te cubres la cabeza con ella. Unos segundos más tarde, golpean fuertes lluvias y granizo. Bolas gigantes de hielo golpean tu escudo de metal. Pero te calmas e incluso tienes una sonrisa en tu rostro. El suelo se moja y se desprenden rocas heladas. Cuando termina el granizo, sacas todos los materiales aislantes de calor de debajo de la ropa y los guardas en tu mochila. Luego, colocas algunos radios largos de acero. Los radios están envueltos con alambre de cobre. Conectas los radios entre sí, formando una antena larga. La clavas en el suelo y huyes.
Después del granizo y las nubes de lluvia, rayos caen al suelo. Más precisamente, golpean el pararrayos que acabas de construir. Esperas a que termine la tormenta, luego desarmas el pararrayos y lo guardas en tu mochila. Comienza un intenso calor. Bebes un poco de nieve derretida y te abres camino por el desierto. La tierra tiembla y tu aventura comienza de nuevo. Terremotos, dióxido de carbono, incendios, inundaciones, nevadas, tsunamis, rayos y otra vez. Con la ayuda de una brújula, continúas tu viaje y alcanzas tu objetivo unos meses después. Ves una antena larga que sobresale del suelo. Esta es una marca de posición para ingresar a una ciudad subterránea. La ciudad está construida a partir de decenas de enormes búnkeres conectados entre sí por túneles. Las murallas de la ciudad no permiten el paso de la radiación y no se doblan por los terremotos diarios. La gente aprendió a extraer energía del suelo. El núcleo de la Tierra genera calor. Este calor hierve el agua. Luego se forma vapor y se genera electricidad en estaciones especiales. La gente obtiene agua de lagos y ríos subterráneos. En lugar del sol, se instalan lámparas ultravioleta en todas partes que brindan a las personas y plantas la luz necesaria. Los desastres naturales ocurren en la superficie cada 5 minutos, pero la humanidad todavía tiene mucho espacio bajo tierra. Algo enorme se esconde justo debajo de Hawái, más profundo de lo que cualquier perforación podría alcanzar. Esta extraña burbuja subterránea, a casi 2.900 kilómetros de profundidad, nos revela detalles impresionantes sobre la formación de las islas y podría causar una erupción que afectaría miles de vidas. Los científicos llaman a formaciones extrañas como esta masa zonas de ultrabajas velocidades. Cuando ocurren terremotos, envían vibraciones a través del planeta que se mueven rápido por la mayoría de las rocas, pero se frenan mucho al pasar por ciertas capas profundas. Esa desaceleración les indica a los geólogos que algo inusual se encuentra ahí. La masa gigante debajo de Hawái pertenece a la categoría más grande de estas estructuras, una megazona de ultrabaja velocidad, un pedazo masivo de material justo en la frontera entre el manto terrestre y su núcleo. Para descubrir cómo es realmente este monstruo, los científicos rastrearon 2 tipos distintos de ondas sísmicas. El primer tipo, las ondas de presión, comprimen la roca como si apretaras un resorte. Otro tipo, las ondas de corte, mueven la roca de arriba a abajo, como si agitaras una cuerda. Al combinar ambas señales, los investigadores construyeron una imagen mucho más clara de lo que yace en las profundidades debajo de Hawái. Los científicos solían pensar que esta masa era blanda y parcialmente fundida, como lava espesa ascendiendo hacia la superficie. Pero estos nuevos datos sísmicos mostraron que la masa no es viscosa en absoluto. Es principalmente roca sólida, densa, pesada y cargada de hierro. Este descubrimiento ayuda a explicar un misterio que desconcertó a los científicos durante décadas. La mayoría de los volcanes se forman en los bordes de las placas tectónicas, pero Hawái no está cerca de ninguna de esas fronteras. Flota justo en medio de la placa del Pacífico, y aún así las islas se formaron a partir de algunos de los volcanes más activos del planeta. Antes lo explicaban con un punto caliente, una columna de calor que asciende desde las profundidades de la Tierra, como un soplete derritiendo lentamente su camino hacia arriba. Pero ahora resulta que la masa gigante rica en hierro ancla esa pluma de calor en su lugar, como la base de una lámpara de lava que mantiene el flujo constante durante millones de años. El material del que está hecha la estructura podría ser incluso restos de un océano de magma basal, una capa gigantesca de roca fundida que pudo existir en las profundidades de la Tierra cuando el planeta se formó. Cuando ese antiguo océano se enfrió y cristalizó, elementos pesados como el hierro se hundieron y crearon bolsas densas. Y la masa bajo Hawái podría ser una de esas sobrevivientes. Ahora, estructuras como esta no permanecen quietas para siempre. El calor fluye constantemente a través del manto terrestre, y cuando esos flujos cambian, pueden jalar estructuras profundas, redirigir el calor y a veces desestabilizarlas. Si el sistema debajo de Hawái cambia de manera importante, podría intensificar la actividad volcánica en la superficie. Ya vemos indicios de esa energía inquieta. Hawái tiene miles de terremotos cada año. La mayoría son diminutos, tan pequeños que solo instrumentos sensibles los detectan. En promedio, Hawái tiene alrededor de 100 sismos de magnitud 3 por año. Esos son fuertes para que la gente los sienta.
Aproximadamente 10 sismos alcanzan magnitud 4 al año, y cerca de un sismo de magnitud 5 sacude las islas cada año. Los eventos mayores ocurren con menos frecuencia, pero aún ocurren. La mayor parte de esta actividad se concentra alrededor de la Isla Grande, que tiene varios volcanes. A principios de marzo de 2026, Kilauea lanzó fuentes de lava de casi 400 metros de altura. Corrientes de roca fundida de un rojo brillante se dispararon hacia arriba y ceniza y fragmentos volcánicos llovieron sobre las áreas cercanas. Las autoridades cerraron temporalmente partes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y tramos de la Carretera 11, porque los escombros que caían crearon condiciones peligrosas. La erupción no amenazó hogares directamente, pero aún así causó problemas reales. La ceniza se esparció por comunidades cercanas y pequeños fragmentos de roca cubrieron caminos y techos. Toda esa actividad se conecta con el mismo motor profundo, el punto caliente anclado por esa enorme masa rica en hierro a casi 2.900 kilómetros bajo las islas. Ahora, viajemos al norte, donde algo bastante aterrador acecha bajo el borde occidental de Norteamérica, algo capaz de transformar toda la línea costera. Los científicos creen que dos fallas sísmicas gigantes, la zona de subducción de Cascadia y la falla de San Andrés, no solo existen una junto a la otra, sino que podrían afectarse mutuamente y actuar como dominós gigantes. Cascadia se extiende a lo largo del noroeste del Pacífico, y la falla de San Andrés atraviesa California. Los científicos encontraron evidencia de este posible impacto en el fondo del océano. Extrajeron largos cilindros de lodo y sedimento, y estos núcleos son como libros de historia geológica que preservan capas de escombros de terremotos antiguos. Dentro de esas capas, los investigadores vieron que pares de depósitos sísmicos están casi encimados uno sobre otro. Los geólogos los llaman dobletes. Dos terremotos masivos ocurrieron tan cerca en el tiempo que el océano apenas tuvo tiempo de calmarse entre ellos. Y ese descubrimiento apunta directamente a una de las zonas tectónicas más caóticas del planeta, la Triple Unión de Mendocino. Aquí es donde tres placas tectónicas chocan y se trituran entre sí como engranajes torcidos dentro de una máquina. También es el punto exacto donde la falla de San Andrés se encuentra con la zona de subducción de Cascadia. Ahora, cuando una falla se rompe, envía ondas de estrés a través de la corteza. Ese estrés puede desestabilizar la falla vecina y empujarla hacia la ruptura también. Un megaterremoto de Cascadia por sí solo podría alcanzar magnitud 9 o más. Este tipo de terremoto podría abrir de 960 a 1130 kilómetros de fondo marino y enviar un tsunami masivo hacia la costa del Pacífico. Y si Cascadia se rompe primero, el cambio de presión podría activar la falla de San Andrés poco después. En el peor escenario, la gente en California podría sentir un terremoto enorme, ver edificios tambalearse y carreteras partirse, y luego presenciar un segundo desastre minutos después. Y la secuencia opuesta también podría ocurrir. La falla de San Andrés podría romperse primero, redistribuir la presión en la corteza y empujar a Cascadia al colapso. En ese caso, las personas en la zona afectada podrían sobrevivir al primer sismo, y luego ver al océano retirarse repentinamente de la costa. Y esa es la señal escalofriante de que un tsunami podría llegar en unos 20 minutos. Los científicos saben por el análisis de sedimentos que esta secuencia ya ha ocurrido antes. Hubo al menos 10 terremotos pareados en los últimos 3100 años. Lo más aterrador es que un nuevo terremoto masivo no es cuestión de si ocurrirá, sino estrictamente de cuándo. Ahora, crucemos el Atlántico hacia el sur de Italia. Al oeste de Nápoles hay un sistema volcánico masivo llamado la caldera de Campi Flegrei. Significa algo como campos ardientes, y se ganó ese título con creces. Hace unos 109.000 años, una enorme erupción lanzó ceniza y roca por toda la región. Expulsó más de 150 kilómetros cúbicos de magma de debajo de la superficie. Es un volumen cercano al de la erupción masiva que formó la caldera de Campi Flegrei hace unos 40.000 años. Esa erupción anterior excavó un cráter de unos 14 kilómetros de ancho y esparció ceniza volcánica por enormes partes de Europa. Hoy, más de 400.000 personas viven directamente dentro de ese antiguo cráter.
El suelo ahí es increíblemente fértil porque los cultivos han crecido sobre ceniza volcánica descompuesta durante siglos. Pero la misma geología que hace productiva la Tierra también oculta una enorme energía bajo el suelo. Investigadores estudiaron recientemente capas de roca antigua preservadas en montañas y perforaciones profundas alrededor de la región. Así fue como descubrieron que Campi Flegrei podría producir erupciones gigantes con más frecuencia de lo que los científicos creían. Eso no significa que una erupción catastrófica vaya a ocurrir pronto, pero sí cambia la forma en que los investigadores ven el peligro a largo plazo. Cuando ocurren estas erupciones, no se comportan como flujos de lava ordinarios. Generan flujos piroclásticos, que son avalanchas de gas caliente, ceniza y roca que avanzan a velocidades de autopista. Algunos depósitos antiguos de esa erupción de hace más de 100.000 años alcanzan casi 2 metros de espesor en ciertos lugares, lo que demuestra cuán violenta fue la explosión. Cuando conectas todos estos descubrimientos, ves una vez más que nuestro planeta no permanece quieto bajo nuestros pies. Se mueve, respira y de vez en cuando nos recuerda quién manda aquí. Y la mayor parte del tiempo, las fuerzas más grandes que moldean nuestro mundo se ocultan a miles de kilómetros debajo de donde estamos.